Bienvenidos, chicos, a esta 13ª clase ya del curso. Hoy día estamos empezando un poquito más tarde, así que no sé si vamos a alcanzar a verlos todos por este problema que tuvimos de la asamblea de emergencia que hubo, entonces no teníamos estudiantes. Pero finalmente yo prefiero hacer la clase, va a quedar grabada, así que para los estudiantes que estén en la asamblea la van a poder revisar ahí, y para los que también me estén poniendo mitad de atención, también la pueden revisar en detalle en ese momento, pero la clase la tenemos que hacer porque si no nos vamos a atrasar en los contenidos y porque a pesar de que entiendo de que esto fue algo de último momento, nosotros también tenemos que trabajar y no es algo oficial que haya alguna paralización de estudiantes, así que tengo que hacer la clase de todas maneras. Hoy día entonces vamos a empezar a ver un contenido nuevo. En verdad no es un contenido nuevo, sino que es una aplicación de lo que hemos estado viendo antes. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy día vamos a ver un ejemplo primero de movimiento en 2 dimensiones, que es una aplicación nueva a lo que hemos estado trabajando, porque la verdad es que no habíamos hecho ningún ejemplo con 2 dimensiones, a pesar de que sabemos cómo hacerlo, ¿sí? Tenemos las ecuaciones, tenemos todo para trabajar en 2 dimensiones, pero no lo habíamos puesto en práctica. Entonces vamos a hacer un ejemplo hoy día de cómo se abordaría esto en 2 dimensiones, y vamos a ver características del movimiento de proyectiles, que es lo que más nos interesa estudiar en este momento. Y para entonces cerrar el tema del lanzamiento de proyectiles, vamos a ver un ejemplo. Yo creo que la próxima clase vamos a tener que hacerla también de dudas de lanzamiento de proyectiles, porque si no van a quedar muy colgados, porque es un contenido que no es tan sencillo. Así que ahí vamos a ver en qué queda la próxima clase. Entonces, para empezar, me gustaría recordar algunos contenidos que vimos hace rato ya. ¿Sí? En una de las primeras clases, cuando vimos vectores, aprendimos a cambiar entre coordenadas polares y cartesianas, dependiendo de cuál es la información que tuviéramos. Entonces, en el caso de pasar de coordenadas polares a cartesianas, lo que sí conocíamos eran las coordenadas polares, o sea, el radio, en este caso, la distancia, el módulo del vector, y el ángulo, y con eso entonces queríamos encontrar las coordenadas X e Y. Por eso es que entonces acá logramos escribir la coordenada Y y la coordenada X en función de R y θ, que eran las coordenadas polares de un cierto punto. Pero al mismo tiempo también aprendimos a hacerlo de manera inversa, o sea, de partir de las coordenadas cartesianas y llegar a las coordenadas polares. En este caso lo que conocemos son los valores de X e Y, porque esas son las coordenadas cartesianas, y lo que quiero conocer es el R y el θ, que son las coordenadas polares. Entonces en este caso logro despejar el R en función del X y el Y, y logro despejar el θ en función del X y el Y, por lo tanto conozco ambas coordenadas polares. Esto fue un ejercicio que hicimos hace tiempo, practicamos cómo hacer esto, hicieron toda una guía en donde habían cosas de vectores, pero ahora lo vamos a aplicar en los problemas de física, por eso los tenía que recordar. Y lo otro que les quería recordar es esto que también ya llevamos hartas clases viendo, que es las ecuaciones de movimiento, de velocidad y de posición, pero de manera vectorial, o sea, la manera más general en la que podemos expresar estas ecuaciones, que sabemos que son la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, escrita de manera vectorial, y que eso es lo que se puede descomponer en la parte que hay en X y la parte que hay en Y, que es lo que escribimos como V sub X para la parte en X y V sub Y para la parte en Y. Y cada una de estas dos funciones por separado se escribe igual de la misma forma, velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y al mismo tiempo, para la posición de un móvil tenemos la ecuación vectorial de posición inicial más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y eso se puede escribir por componentes, las que conocemos como x de t e y de t, que son cómo varía la posición solo en x o solo en y, y a partir de las cuales yo puedo armar entonces el vector de posición. Eso es todo lo que necesitamos saber hasta el momento, y solo aplicando eso ya podríamos hacer un nuevo ejemplo, más complejo que los que hemos visto hasta el momento, con un movimiento en 2 dimensiones. Entonces voy a empezar con este ejemplo, el ejemplo número 16 del curso, que dice así: una partícula, o sea, cualquier cosa, una partícula parte del origen en t igual a 0 segundos, o sea, en t igual a 0, en el
instante inicial, con una velocidad inicial que tiene una componente x de 20 metros por segundo y una componente y de menos 15 metros por segundo. La partícula se mueve en el plano xy solo con una componente x de aceleración, dada por a sub x igual a 4,0 metros por segundo al cuadrado. Y nos piden determinar algunas cosas. Primero, determinar el vector velocidad total en cualquier instante de tiempo. Después, calcular la velocidad y la rapidez de una partícula en un tiempo específico, en t igual a 5 segundos. Y finalmente, determinar las coordenadas x e y de la partícula en cualquier instante de tiempo y su vector de posición para este instante. Entonces, veamos cómo es que se podría abordar este ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos es que es un movimiento en el plano XY, y por lo tanto voy a partir haciendo en este caso un plano X e Y, que normalmente no lo dibujamos completo, ponemos solo el sistema coordenado, pero ahora nos conviene tenerlo más en grande para que podamos ver bien qué es lo que está pasando. Entonces aquí tengo mi eje X y mi eje Y, y por lo tanto todo esto es el plano X e Y. Entonces, lo primero que sabemos de esta partícula es que se mueve con una velocidad inicial que tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Y de hecho se nos dice que la componente en X es 20 metros por segundo, pero que la componente en Y es menos 15 metros por segundo, o sea, que va hacia los negativos de la Y. Entonces, este vector, una componente en X positiva y una componente en Y negativa, sería entonces un vector aquí, en el cuarto cuadrante. Entonces podríamos dibujar esto como el vector velocidad, ahí lo voy a poner así mejor, el vector velocidad inicial, que tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. A este entonces le vamos a llamar V0X y sabemos que es 20 metros por segundo, y a esta le vamos a llamar V0Y, sabemos que es menos 15 metros por segundo. Y entonces la partícula está en este punto, ¿sí? Porque nos decían que la partícula parte desde el origen con una cierta velocidad inicial que tiene dos componentes, ¿sí? Entonces aquí estaría la partícula y se va a mover con una velocidad inicial en esta dirección. Podríamos pensar que es como al sureste, ¿sí? Pensando que el X y el Y están representando norte-sur y este-oeste. Entonces, sabemos esto de la velocidad inicial, pero además sabemos otra cosa. Sabemos que esta partícula se mueve con aceleración. O sea, si bien esta es su velocidad inicial, tiene una aceleración que está rigiendo el movimiento. Entonces, esa aceleración, primera cosa, la voy a dibujar en cualquier parte, ¿sí? Porque lo que nos importa en este caso para el diagrama es que la partícula está en este punto y se va a mover con una velocidad inicial para acá. Entonces uno esperaría que tenga una trayectoria hacia acá. Pero, además, este movimiento, tal como antes dibujábamos, no sé, cuando es una caída libre y le dibujábamos el vector G aquí por el ladito para indicar que esa es la aceleración, entonces ahora vamos a dibujar aquí en un ladito cuál es la aceleración que experimentan. Y la aceleración que experimentan, nos dice el ejercicio, que es solamente a lo largo del eje X con un módulo de 4,0 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta sería la aceleración que experimenta la partícula. La puedo poner en cualquier parte porque en verdad lo que me importa es que la partícula originalmente está aquí, en el 0,0 del sistema coordenado, va a tener una cierta velocidad inicial y además todo su movimiento va a sufrir una cierta aceleración a lo largo del eje X positivo de módulo 4,0 metros por segundo al cuadrado. Esto es todo lo que sabemos de la partícula a priori, ¿sí? Entonces, el primer paso que teníamos que hacer siempre para abordar un problema es hacer el diagrama y ya lo tenemos listo. El segundo paso sería entonces escribir ecuaciones de movimiento. Y de hecho eso es lo que nos pide el ejercicio, porque lo primero que nos pide en la parte A es que nosotros escribamos el vector velocidad para esta partícula. Entonces, el vector velocidad es lo primero que se nos solicita para cualquier instante de tiempo. Es decir, lo que nos piden es que nosotros escribamos el vector v de t, ¿sí? Un vector que nos indique la velocidad que lleva la partícula en cualquier instante de tiempo. Y sabemos que cualquier velocidad
en dos dimensiones, siempre se va a escribir como la velocidad de lo que llevo en X tongo, más la velocidad que llevo en Y, en cualquier instante de tiempo, en Y tongo. La diferencia aquí con lo que habíamos hecho en las clases anteriores, porque esto yo ya lo había hecho varias veces antes, es que antes nosotros decíamos ya, pero como el movimiento es horizontal o el movimiento es vertical, entonces una de estas componentes es 0. Pero eso no lo podemos hacer ahora, porque de hecho la velocidad inicial tiene dos componentes, entonces no puedo asumir que una de estas es 0. De hecho, más aún, el ejercicio nos dice que la partícula se va a mover a lo largo del plano XY, por lo tanto va a tener un movimiento en dos dimensiones, se va a poder mover arriba y abajo, pero también se puede mover izquierda-derecha. ¿Sí? Entonces, tenemos las dos componentes de la velocidad y ninguna de las dos es 0. Entonces, ¿qué sabemos de estas velocidades? Nosotros sabemos que cualquier velocidad, la manera más general de escribirlo, es asumir que esto es un movimiento a aceleración constante. Entonces, si es un movimiento a aceleración constante, la velocidad para un movimiento a aceleración constante está dada por la velocidad inicial en X más la aceleración en X por el tiempo. Eso en X tongo, y en Y tongo sería la velocidad inicial en Y más la aceleración en Y que experimenta por el tiempo. Esta es la manera más general de escribir las ecuaciones de velocidad, ¿sí? Que es para un movimiento a aceleración constante. Pero ahora nosotros sí sabemos algunas cosas, porque el enunciado nos decía que la partícula va a acelerar con una aceleración que tiene solo componente en X. Entonces sabemos que la componente en Y de la aceleración es 0. Y con eso se nos simplifica un poco la ecuación, porque entonces ahora puedo escribir el vector velocidad como v0x más la aceleración en X por el tiempo, todo eso en X tongo, más v0y en Y tongo solamente. ¿Sí? Y con esto entonces ya tendríamos el vector velocidad total para cualquier instante de tiempo. ¿Por qué ya lo tengo? Porque estos valores son conocidos. El enunciado nos decía cuánto valía la componente X de la velocidad inicial, nos dio cuánto era la aceleración y nos dio también la componente en Y de la velocidad. Por lo tanto, reemplazando los valores, podemos escribir este vector velocidad de manera numéricamente, que nos quedaría la velocidad en X. Nos decían que la velocidad en X era 20 metros por segundo, más la aceleración en X, 4,0 metros por segundo al cuadrado por el tiempo. Todo esto en X tongo, más la velocidad en Y, que era menos 15 metros por segundo. Entonces aquí menos 15 metros por segundo en Y tongo. Y entonces tendríamos listo el vector velocidad para cualquier instante de tiempo, porque esto, si lo miramos bien, es una función que depende del tiempo. Entonces, si yo quiero saber en un instante de tiempo específico, voy a tener que cambiar esta t que está acá por un cierto valor numérico. Igual como si esto fuera un f de x y el tiempo estuviera haciendo el papel de x. Entonces, lo tenemos listo. Cosas que podemos notar de esta velocidad. Si miramos este valor, vemos que todos los instantes de tiempo que sucedan después de que la partícula comenzó a moverse son tiempos positivos. Y por lo tanto, 20 metros por segundo más 4 metros por segundo cuadrado por el tiempo siempre va a ser un valor mayor que 0. Y al mismo tiempo podemos ver que en la variable, en la componente ni, solamente tenemos una constante que es menos 15 metros por segundo, o sea, negativa, menor a 0, y por lo tanto vemos que el vector velocidad para cualquier instante de tiempo siempre va a tener una componente en X positiva y una componente en Y negativa. O sea, que si me devuelvo al dibujo, todos los vectores velocidad van a vivir aquí, en el cuarto cuadrante, van a ser vectores que apunten siempre hacia el sureste, si pensamos que este es norte, sur, este y oeste. ¿Sí? Entonces,
Eso es lo que sabemos. No sabemos a priori cuáles van a ser las inclinaciones, no necesariamente es a lo largo de esta recta, porque el movimiento no es a velocidad constante, es con aceleración, y con una aceleración que no va a lo largo de la dirección del movimiento, es horizontal. Entonces, podría ser que esto vaya doblando, pero al menos sabemos que en todos los instantes de tiempo las velocidades van a apuntar con una dirección dentro del cuarto cuadrante. Eso es lo primero que se nos solicitaba, encontrar el vector de velocidad. Lo segundo que se nos pide es calcular la velocidad y la rapidez de la partícula en t igual a 5 segundos. Entonces, veamos cómo hacemos eso. La velocidad y rapidez. Profe, pero ¿Sí? el vector de velocidad entonces queda como que en uno es, o sea, que en el eje X es positivo y que en el eje Y es negativo. ¿Eso es todo? Eso es todo lo que sabemos, porque necesito saber un instante de tiempo específico si es que quiero saber cuál es exactamente la rapidez o la dirección que lleva ese vector. ¿Sí? No. Entonces, de hecho, eso es lo que tenemos que hacer ahora, porque nos piden la velocidad y la rapidez para t igual a 5 segundos. Entonces, para la velocidad lo tenemos listo, porque ya sabemos cuál es el vector velocidad y lo único que tenemos que hacer ahora es evaluarlo en 5,0 segundos. Entonces, esto era 20 metros por segundo más 4,0 metros por segundo cuadrado por el tiempo, 5,0 segundos, más en todo esto en xtongo, menos 15 metros por segundo en itongo. Ese es el vector de velocidad. Entonces, en este caso, lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores. Aquí me queda 20 metros por segundo, más 4 por 5, 20 también. Las unidades me quedan en metros por segundo. Todo esto en xtongo, menos 15 metros por segundo en itongo. 20 más 20 me quedan 40 metros por segundo en xtongo, menos 15 metros por segundo en itongo. O sea, la velocidad que llevaba la partícula a los 5 segundos se puede conocer con este vector. El vector es 40 metros por segundo a lo largo del eje X y menos 15 metros por segundo a lo largo del eje Y. Entonces se sigue cumpliendo, como decíamos recién, que tiene una componente positiva en X y una componente negativa en Y. Y ahora sabemos exactamente esos valores. Y Taf, cuéntame. Profe, ¿por qué pudo multiplicar el 4,0 con el 5,0? ¿Por qué los pude multiplicar? Porque Sí. en la multiplicación no necesito que las dimensiones sean iguales, porque era una de las preguntas del control. Entonces aquí voy a tener 4 metros por segundo cuadrado por los 5 segundos, y lo único que voy a tener que tener cuidado es con las unidades, porque aquí tengo metros dividido segundo cuadrado, y eso por segundo. Entonces, eso hace que se me simplifique uno de los segundos, y por lo tanto la unidad final es metros dividido en segundo. ¿Sí? No en segundos al cuadrado. Pero eso es lo único que pasa cuando multiplico dos magnitudes físicas. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ahora sí que sí. Ya, entonces sabemos cuál es la velocidad. Eso quiere decir que nosotros podríamos armar este vector en el plano cartesiano y decir que, ok, si este es el eje X y este es el eje Y, entonces este vector es algo de este estilo. Ay, espérense, desde el origen. Ahí sí. Entonces es algo de este estilo en donde esta componente de aquí es 40 metros por segundo y la componente de acá, este es el vector v, le podemos poner v sub 5 para que sean los 5 segundos, entonces v5x vale 40 metros por segundo y v5y vale menos 15 metros por segundo. Y ahí tendríamos entonces las dos componentes. Y aquí entonces debería haber un cierto ángulo, por ejemplo, ¿sí? Que no sabemos a priori si es el mismo ángulo de la velocidad inicial. No debería serlo porque ahora cambiaron las componentes en X y en Y. Entonces uno podría calcular cuánto es ese ángulo. Tampoco lo sabíamos para el ángulo inicial, entonces ahí se los dejo planteado para que ustedes puedan comparar qué es lo que sucede. Pero lo siguiente que nos pedían es la rapidez para t igual a 5. Entonces para la rapidez, lo que nosotros nos tenemos que acordar es que la rapidez es el módulo de la velocidad,
Por lo tanto, la rapidez a los 5 segundos es lo mismo que calcular el módulo del vector velocidad a los 5,0 segundos. Y el módulo de un vector se calcula por Pitágoras. Entonces, si yo miro este triángulo que se formó aquí, si miro ese triángulo, entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras dentro de este triángulo. Y el módulo de la velocidad está aquí, el módulo de la velocidad. ¿Sí? Entonces la hipotenusa de este triángulo es el módulo de la velocidad, y por lo tanto, si yo la quiero conocer, se calcularía como la raíz cuadrada de las dos componentes, o sea, de 40 metros por segundo al cuadrado más menos 15 metros por segundo al cuadrado. Y con eso entonces podríamos saber cuánto mide la hipotenusa de este triángulo. Ahora, si quiero hacer este cálculo, tendría que ver que 40 metros por segundo al cuadrado es 1600 en el número, la unidad sería metros cuadrados dividido en segundo cuadrado, porque tenía metros por segundo y todo eso se elevó al cuadrado. Más, y el 15 al cuadrado me da 225, creo, 15 por 15. ¿Sí? 225 también metros cuadrados segundo cuadrado. Entonces, si sumo estas dos cosas, 1600 más 225 me da la raíz cuadrada de 1825 metros cuadrados dividido en segundo cuadrado, y por lo tanto, si resuelvo esto, me da la raíz de 1800 y tanto, que eso da 42,72001873, y la unidad de medida sería metros al cuadrado, todo eso adentro de una raíz, entonces me quedan solitos los metros, y lo mismo para los segundos, que el cuadrado se me simplifica con la raíz cuadrada. Entonces, el resultado final de la rapidez estaría en metros por segundo, lo cual es coherente con lo que uno esperaría. Pero no hemos terminado aquí, pues, porque si yo quiero reportar esta medición por cifras significativas, ¿en cuánto debería yo cortar este resultado? No sé si están ahí, pero mientras ¿Cómo? tanto Perdón, es que no aproveché. me escuché la pregunta. Sí, no, hoy día no me enojo porque no me responden, porque sé que no todos están ahí al 100%, pero si esta es la rapidez que yo encontré, esto es lo que me dio la calculadora, ¿con cuántas cifras significativas debería yo reportarlo? Considerando que las velocidades que se nos daban eran... esperen, ¿por qué escribí 40? Ah, no, perdón, me quedé. Las magnitudes que se nos daban inicialmente eran 20 metros por segundo, 15 metros por segundo, 4,0 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuántas cifras significativas tienen estas Un 2, entonces. cantidades? ¿Cuánto? Un 2. En 2. ¿Y cuánto me queda el resultado con dos cifras significativas? 43. Perfecto. Entonces esto habría que cerrarlo en 43 metros por segundo. Esa sería entonces la rapidez que llevaba la partícula a los 5 segundos. Y finalmente, lo último que nos piden, aquí ya tenemos la velocidad y la rapidez. Con la velocidad contestamos con el vector y ya estamos listos, y en la rapidez entonces contestamos con un número y también ya estamos listos, porque eso es la velocidad. La única diferencia es que una es un vector y la otra es un escalar. Y finalmente, lo último que se nos pedía era determinar las coordenadas x e y de la partícula en cualquier instante de tiempo. Entonces, parte C, le vamos a poner posición. Posición, no, mentira. Vamos a escribir. Lo que nos piden es coordenadas X e Y, y además posición para cualquier tiempo. Entonces, esto era lo que nos pedían. Nosotros sabemos por el enunciado que el movimiento que se está experimentando a lo largo del eje X es un movimiento a aceleración constante, porque nos decían que hay una cierta aceleración que tenía un valor constante, 4,0 metros por segundo metros por segundo cuadrado. Entonces, en X tenemos un movimiento a aceleración constante.
Y por lo tanto, la ecuación de posición para este movimiento debería estar dada por la ecuación de posición para un movimiento a velocidad constante, que eso es posición inicial más la velocidad inicial en x por el tiempo más un medio de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Tengo que poner el énfasis de que es en x, porque al mismo tiempo en el eje Y tengo otras cosas. Entonces, para que no se me confundan las letras, tengo que poner cuáles son de x y cuáles son de y. Entonces tenemos un movimiento de aceleración constante, pero primero sabemos que la posición inicial es 0 porque parte del origen, era algo que se nos decía en el enunciado, la velocidad inicial en x la conocemos y también sabemos cuánto es la aceleración en x. Entonces podríamos escribir que la posición es v0x por el tiempo más un medio de ax por el tiempo al cuadrado, que si reemplazamos en verdad los valores me da la velocidad inicial en x era 20 metros por segundo por el tiempo, más un medio de la aceleración, que era 4,0 metros por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Y entonces tendríamos aquí la ecuación de posición en x para la partícula. En y, por otra parte, no hay aceleración, porque nos decían que la aceleración era solamente a lo largo del eje X. Por lo tanto, si no hay aceleración, es un movimiento con velocidad constante. Y si es un movimiento con velocidad constante, entonces yo sé que para cualquier movimiento a velocidad constante, la ecuación de posición se escribe como la posición inicial en y más la velocidad inicial en y por el tiempo, sin el término de aceleración. Además sabemos que parte desde el origen, entonces no tiene posición inicial, porque parte del origen, y la velocidad inicial en y la conocemos porque la daba el ejercicio. Entonces en este caso nos quedaría que I de t es solamente velocidad inicial en y por el tiempo, que si reemplazamos los valores, entonces nos da menos 15 metros por segundo por el tiempo. Y entonces tenemos acá la coordenada en y para cualquier instante de tiempo de la partícula. Tenemos la coordenada en x y la coordenada en y, que eran las dos cosas que se nos pedían. Pero además nos pedían el vector de posición. Entonces lo podemos armar, porque si ya sabemos cuánto vale en x y cuánto vale en y, entonces por lo tanto el vector de posición, que es lo que normalmente escribimos como r de t, el r de t se escribe como lo que está pasando en x tongo, más lo que está pasando en y tongo. Y si aquí entonces reemplazamos los valores, tengo que lo que estaba pasando en x tongo era 20 metros por segundo por el tiempo, más un medio de los 4,0 metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Eso era lo que pasaba en x, con el x tongo al lado para indicar que eso es en la dirección de x. Más lo que estaba pasando en y, que es menos 15 metros por segundo por el tiempo. Entonces, este vector que tenemos acá sería un vector que depende del tiempo, no siempre toma el mismo valor. De hecho, yo a priori no sé todos los valores, necesito saber cuánto vale el tiempo para poder reemplazarlo en esta ecuación y entonces poder encontrar la cierta posición que se tiene de la partícula para ese instante de tiempo en específico. Con esto entonces terminamos este ejercicio que era el primero que teníamos para la clase de hoy. No sé si alguien de los que está presente y poniendo atención tiene alguna duda con lo que se hizo. Profe, yo entiendo el desarrollo matemático, pero es como, mi pregunta es como más de entender como qué significa esto. Ajá. O sea, me gusta. Yo tengo dos velocidades distintas y dos desplazamientos distintos por cada eje, o es uno como un vector combinado que, o sea, entiendo que todo esto me muestra solo un vector, pero después cuando yo si reemplazara, no sé, acá en el desplazamiento, yo reemplazara por uno, me va a quedar algo en x tongo y otro en y tongo. Ajá, exactamente. ¿Y quieres saber qué significa eso? Claro. Ya, mira, primeras observaciones, si miramos el vector de posición que nos quedó, fíjate que todo lo que hay en x es siempre positivo, ¿sí? Sin importar el tiempo que tú reemplaces, siempre que reemplaces un tiempo positivo, va a ser
un valor positivo completo. ¿Sí? O sea, si vemos qué es lo que está pasando después de que la partícula ya empezó a moverse, siempre va a tener una componente en X positiva. Mientras que, si miramos la componente en Y, siempre va a tomar un valor negativo. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Quiere decir que si yo me vengo aquí al plano cartesiano, este es el plano en el cual se está moviendo la partícula. Podemos pensar que es una hormiga, guiándonos por lo del laboratorio, que es una hormiga que se está moviendo, pero ya no a lo largo de una línea recta, sino que se está moviendo por todo el plano. Tiene derecho a moverse por toda la mesa. Y entonces, lo que estamos diciendo es que la posición de esta hormiga, para cualquier instante de tiempo, está dada por esa ecuación. Entonces, supongamos que tomo un instante de tiempo, no sé, 10 segundos, ¿sí? Si yo reemplazo los 10 segundos, lo que voy a obtener, ni siquiera sin pensar aún el número, es algo positivo en X y algo negativo en Y. O sea, el vector de posición va a estar aquí, en el cuarto cuadrante. La hormiga, entonces, podríamos pensar que si esta era la hormiga inicial, ahí están sus antenitas, entonces la hormiga, este es t igual a 0, y la hormiga en t igual a, no sé, cualquier instante de tiempo, o algo que se llame t mayúscula, va a estar por aquí. Y eso yo siempre te lo puedo asegurar, siempre te puedo asegurar que va a estar dentro de este cuadrante, porque la ecuación lo dice. Entonces, ese vector posición que nos dio, este vector que tenemos armado a partir de estas dos cosas, nos indica cuál es el vector que une el origen de nuestro sistema de coordenadas con la posición de la hormiga. O sea, ese vector que se forma ahí es este vector, el vector que me une el origen, que casualmente es la posición inicial, con la posición en la que está la hormiga después de un instante de tiempo. Sí, pero si consideráramos otro instante de tiempo, entonces la hormiga podría estar por acá, ¿sí? No necesariamente a lo largo de una línea recta, porque el movimiento no es a velocidad constante, entonces puede doblar, ¿sí? Porque la aceleración tiene un efecto en la hormiga. Entonces luego podríamos tener a la hormiguita por acá, por ejemplo, en un tiempo t igual a t asterisco, en otro instante de tiempo, y entonces el vector de posición nuevo que nos va a dar va a equivaler a ese vector, ¿sí? Esta sería como la posición en el tiempo t, no, el vector de posición en el tiempo t, y este sería el vector de posición en el tiempo de asterisco, ¿sí? Pero siempre va a ser un vector que viva en el cuarto cuadrante, porque siempre vamos a tener una componente en X positiva y una componente en Y negativa. No sé si eso te muestra mejor a qué es lo que estamos diciendo. Sí, profe, pero ahora me surgió otra duda. ¿Ya? Entonces, la ecuación que a nosotros nos da de posición, por ejemplo, no tiene que ver con la pendiente porque no todas las rectas van a tener la misma pendiente. O sea, no es como que si se desplaza algo en X, se va a desplazar algo proporcionalmente en Y. No, en este caso no vemos esa relación y no la vemos por esto, ¿sí? Por la aceleración. Porque aquí hay un t al cuadrado, ¿sí? Por eso. Entonces, de hecho, mirando bien esto, uno esperaría que lo que se vea en la gráfica sea una parábola, ¿sí? Porque el tiempo está al cuadrado. Entonces, yo sé que las cosas que se grafican al cuadrado siempre hacen parábolas. No sé si va a ser una parábola para arriba, no sé si va a ser una parábola para abajo, no sé si va a estar completa o desde dónde va a partir, pero uno esperaría ver un movimiento más parabólico en este caso, ¿sí? Dentro del plano XY. Pero, profe, en el de velocidad, ¿tampoco se da eso o sí? Es que el de velocidad es distinto, pues, porque mira No, cómo sí, es la pues, eso. velocidad. El de velocidad está, perdón, esa es la velocidad en un instante de tiempo. Este es el vector velocidad que habíamos llegado inicialmente. Y el vector de velocidad, ¿qué tipo de función? ¿Qué tipo de función es esta? Afín. Afín, ¿cierto? Una función lineal nomás, o sea que solamente tiene a la variable elevado a 1. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, para la velocidad en X, uno esperaría ver una gráfica que sea así, perfecta, como con la línea perfecta, ¿sí? Para la velocidad en X. Y la velocidad en Y es constante, entonces uno esperaría que se vea una gráfica de este estilo si aquí grafico la velocidad en Y. Ay, perdón, lo hice justo atrás mío. No, pero igual se ve. Pero... ¿Sí? Entonces, la verdad es que uno en la misma gráfica no puedes graficar la velocidad en X, la velocidad en Y y el tiempo, porque te queda faltando un eje.
¿Sí? Entonces, para poder graficar eso de cómo va variando la velocidad en el tiempo, la verdad es que tendrías que hacer un sistema, un eje con 3 dimensiones para poder ver las 3 cosas al mismo tiempo. Por eso es que uno siempre grafica o la velocidad en X respecto del tiempo o la velocidad en Y, pero no las dos. ¿Sí? Ah, ya, pero entonces yo no puedo escribir todo esto como un solo vector. O sea, es que una cosa es que sea un vector y otra cosa es el valor que va a tomar si es que lo graficas. ¿Sí? Ya. Pero entonces Eso. yo tengo que... Ya, vale, profe, No gracias. sé si aclaré todas las dudas. Creo que sí. Gracias, profe. Ya, de nada. Entonces, esto es lo que teníamos para este ejercicio. Y si me devuelvo al Power, entonces podemos ver que terminamos de responder todas las preguntas. Les voy a dar un recreo ahora de 5 minutos. Hoy día creo que no, ni siquiera me atrasé tanto con la clase. Y a la vuelta vamos a ver todo esto del lanzamiento de proyectiles y resolver un problema que tenga que ver con esto. Nos vemos en 10 minutos. Volvimos, chicos. Entonces, muchas gracias, Itaf, por responderme en qué iba todo lo de la asamblea. Quería saber si ya terminó o no, por si esperábamos más gente ahora, pero le damos nomás. Entonces, chicos, ahora que ya vimos un poco de algunos ejemplos de movimiento en 2 dimensiones, vamos a ver un ejemplo en particular de qué es lo que sucede cuando tenemos un movimiento en 2 dimensiones, que es lo que se conoce como lanzamiento de proyectil. Entonces, para empezar con eso, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un proyectil, para que todos nos entendamos. Entonces, vamos a definir un proyectil como cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración de gravedad y la resistencia del aire. O sea, es un cuerpo que se está moviendo, pero que no posee propulsores ni motor, que no puede ganar o perder rapidez por sí solo. Por lo tanto, solo sigue con su impulso inicial. Eso es un proyectil. Por ejemplo, todos los objetos que nosotros estudiamos en caída libre, en una sola dimensión, son proyectiles, dicho de alguna manera, ¿sí? Porque una vez que se les dio la velocidad inicial, entonces todo el resto del movimiento fue solo debido a los efectos de la aceleración de gravedad. Y no teníamos resistencia del aire porque decidimos que no íbamos a estudiar resistencia del aire aún. Entonces, para poder estudiar el movimiento de proyectiles, le quiero mostrar estos videos, que a mí me gustan mucho, los hice en una academia que les hice a mis primos, ellos son mis primos, se los presento, Santiago y Mauricio. Y hicimos algunas actividades, algunos videos muy buenos, que creo que pueden ayudarles a aclarar un poco qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, aquí tenemos a Santiago, que lo que él hacía era tirar una pelota de tenis. Entonces, veamos el video. Ay, de nuevo se murió el video. Veamos el video. Y ahí va la pelota de tenis. Es como el video de la hormiga, ¿sí? Entonces, para verlo mejor, lo que yo hice fue marcar la trayectoria de la pelota durante todos los instantes de tiempo. Y eso es lo que se observa, ¿sí? Una forma extraña que no es un movimiento rectilíneo, la pelota no se mueve con movimiento rectilíneo, de eso estamos seguros, no hay una recta que se ajuste a esto de manera lo suficientemente buena, y no es un círculo tampoco. ¿Alguien me podría decir cómo se llama esta figura de los que están aquí? ¿Una parábola? Una parábola, ¿sí? El lanzamiento de proyectiles se caracteriza por ser un movimiento parabólico, ¿sí? Porque no va en línea recta, sino que la trayectoria que se dibuja es la trayectoria de una parábola, ¿sí? Que puede modelarse como una parábola. Entonces, este es el tipo de movimiento que vamos a estudiar. Así se ve cuando lo hacemos desde el lado. Pero lo que yo no les conté de por qué esta actividad es tan entretenida es porque si bien Santiago aquí se entretiene tirando la pelota, Mauricio tiene un dron. Entonces con este dron me pudo hacer estos videos viendo la trayectoria de la pelota desde el lado, como la acabamos de ver ahora, pero también la podemos ver desde otros puntos de vista. Por ejemplo, podemos ver qué pasa con la pelota
si es que la miramos desde arriba. A mí esto me emociona demasiado, porque siempre quise hacer este video y solo gracias a mis primos pude ocupar ese dron con propósitos científicos. Entonces, veamos cómo se observa el mismo movimiento ahora, pero mirado desde arriba. Sí, esto es muy parecido a lo que hemos estado haciendo en el laboratorio, es una experiencia experimental. Entonces, aquí va la pelota, igual que la hormiga cuesta verla, así que ahí se fue la pelota, pero para hacerles más fácil la pega, yo lo que me dediqué es a buscar a la pelota en todos los instantes de tiempo, le fui poniendo pausa al video en muchos instantes y marqué con un puntito rojo dónde estaba. Ay, no. Déjenme ponerle pausa al video ahí, justo cuando están todos dibujados. Ya, entonces, tenemos esta trayectoria. ¿Cómo es el movimiento parabólico de este proyectil mirado desde arriba? ¿Recto? ¿Es recto o no? ¿Nos convencemos de que es recto o no tanto? Porque con la hormiguita costó hoy día en la mañana. ¿Qué opinan los demás? ¿Se puede decir algo más que solo recto? Porque al fin y al cabo estos puntos son como un diagrama de movimiento. Entonces, Que al principio los puntos están más juntos, después separados y después vuelven a estar más juntos. ya, ¿cierto? Se ve esa pequeña separación. ¿Qué pasa si ignoramos la parte de abajo y la parte de arriba? Miremos solamente la parte central. ¿Cómo están los puntos en la parte central de este diagrama? ¿Más separados? ¿Siempre están cada vez más separados o están más o menos iguales? ¿Qué opinan? Quiero O saber sea, su opinión. hay un punto en donde están como más separados. Es como el máximo. Ya, como que hay un punto en el que están más separados, ya, quizás por ahí, y después acá están más juntos. Ok, sí, es una experiencia experimental y por lo tanto puede tener errores en lo que yo hice. O sea, ustedes vieron cómo se ve la pelota contra el pasto, es como lo mismo de la hormiga contra el cemento, ¿no? No se ve muy claramente dónde está. Entonces, hay un cierto nivel de incerteza, hay un cierto nivel de incerteza asociado a la manera en la que yo determiné los puntos. Pero miremos qué es lo que pasa verticalmente y después volvemos a mirarlo desde arriba. Antes de eso, si yo acá miro este video y lo que hago es pensar que pongo un eje vertical acá, que le vamos a llamar eje Y, y un eje horizontal que le llamo eje X, cuando yo lo miro desde arriba, y cuando veo esta trayectoria de los puntitos que se van a pintar ahora, ¿esto es a lo largo de qué eje? Este movimiento. Hay harta imaginación 3D. Es como a lo largo del eje Y, ¿o no? ¿Es el Y o es el X? El X. A ver, ¿por qué, Marcos? ¿Por qué es el X? Porque es como que se estuviera moviendo esa. O sea, si tenemos el plano y tenemos el eje X y el eje Y y vemos ese movimiento recto, como que es como si se estuviera yendo como a la izquierda y se desplaza por el eje X. Ya, es como lo de la izquierda. Entonces, me devuelvo para ver el movimiento que teníamos acá. Si en este momento yo establezco que, pongámonos en referencia a las personas que están actuando acá, hacia adelante del lanzador, vamos a poner el eje X, y hacia arriba del lanzador vamos a poner el eje Y. Entonces, cuando me cambio de visión y miro ¿esto es hacia adelante o hacia arriba del lanzador? La línea que se forma por los puntos. Hacia adelante. Hacia adelante. Entonces debería equivaler al eje X. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo acá es el movimiento que tiene la pelota a lo largo del eje X. Y lo otro que podríamos hacer es ver qué sucede si me pongo al frente de la persona que está lanzando. Y si me paro al frente, entonces yo debería poder ver lo que está pasando en el eje Y. Marcos, cuéntame. Profe, en el ejemplo anterior, ¿dónde está la línea recta? No sé si lo puede poner, por favor. Sí, obvio. Voy para allá. Ahí. Sí, se podría decir que o sea, el movimiento es hacia adelante por la recta, pero la altura la podemos determinar por la distancia entre los puntos. No necesariamente, ¿sí? Porque si el video está hecho exactamente desde arriba, que es lo otro que no sabemos si está hecho perfectamente paralelo el plano del suelo con el plano del dron.
puede que el dron haya estado un poquito inclinado y eso ya nos jode todas las mediciones, por eso digo que hay error en estos puntos. Pero la distancia entre los puntos hasta el momento no nos da más información. Lo que nos podría dar más información es pararlos al frente, porque si me paro al frente, entonces ahora sí puedo ver el arriba y abajo del lanzador y por lo tanto ver qué es lo que está pasando en el eje Y. Entonces observemos qué es lo que pasa en el eje Y. Aquí va la pelota, arriba, abajo. ¿Sí? La pelota no solo fue hacia adelante, no solo se acercó hacia mí, sino que se mueve hacia arriba, primero, arriba, 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 abajo, abajo, abajo. ¿Sí? Ahí, me devuelvo, perdón. Entonces, en este video, si le pongo pausa acá, los puntos para que me hubiera quedado perfecto, me hubiera tenido que poner un poquito más hacia la izquierda para que los puntos coincidieran uno con el otro. Pero acordémonos que esto es un procedimiento experimental, entonces esto es igual que con la hormiga, hay muchos factores a tener en cuenta. Pero mirando estos puntos, que se los marqué en colores diferentes, puntos rojos para los de subida, puntos amarillos para los de bajada. ¿Qué pasa con la pelota en el eje Y? ¿Qué se observa? ¿Qué tipo de movimiento? ¿Están o no están? Estamos pensando, profe. Ah, ya, Diego. Gracias por avisarme al menos. Profe, pero se supone que la parábola va en el eje X, hacia la izquierda. Sí, por eso digo que acá en verdad estos puntos, si nos hubiéramos parado un poquito más hacia la izquierda, los amarillos coincidirían con los rojos. Pero mirando Claro. solo lo amarillo o solo lo rojo, ¿qué hay? O sea, es que en la última como pelotita del rojo se alcanza como el punto máximo en el eje Y. Ya, súper. Mira, de hecho me puedo devolver aquí un poco. Ahí. Cuando llega justo el rojo y empiezan los amarillos. Ya, tú dices que ese es el punto más alto. Primera observación, súper buena. ¿Qué pasa con las distancias entre estos puntos? Por ejemplo, en el amarillo creo que se ve clarito. Se van separando más. Se van separando más. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tipo de movimiento es? Es acelerado. ¿Es Claro. acelerado o no, Marco? ¿Por qué crees tú que es acelerado? Que tiene la constante de gravedad. Ya, tenemos la aceleración de gravedad, entonces podríamos pensar que esto es acelerado. Aquí en el fondo lo que estamos haciendo es un diagrama de movimiento, igual como los que hacíamos en la clase de Peter con el fantasma, y que yo les preguntaba, ¿qué va haciendo Peter? ¿Acelera o frena o qué es lo que hace? Entonces aquí, por ejemplo, si miramos los puntos amarillos, ¿qué está haciendo la pelota? Aumentando su rapidez. Aumentando su rapidez. Y si miro los puntos rojos, de hecho voy a sacar a los amarillos, a ver, hasta ahí. ¿Qué está haciendo la pelota? Disminuye su rapidez. Disminuye su rapidez. Al principio no se nota tanto, en verdad, porque los puntos están como bien equidistados, pero si miramos la última parte, podemos ver que los últimos puntos están prácticamente uno arriba del otro. ¿Sí? Entonces, esto igual tiene que ver con que cuando mido la pelota, en los primeros instantes, como la pelota está más lejos, la pelota está más chiquitita, ¿sí? Entonces cuesta pillarla contra los árboles, pero después fíjense que la pelota, como se acerca a mí, se empieza a agrandar y ahora la pelota es mucho más grande que el punto que yo había marcado inicialmente. Entonces, es más fácil, uno podría pensar que hay menos incerteza en los puntos amarillos que en los puntos rojos. Entonces, habiendo observado ya este movimiento, el movimiento amarillo, que este es acelerado, me devuelvo a este de acá. ¿Este movimiento es acelerado o no? Considerando que hay error en las mediciones. O sea, a simple vista no porque se mueve como a través del eje X, no el eje Y. Entonces, eso era lo que quería que observaran, porque esto estamos poniendo en práctica lo del laboratorio, lo de la cátedra, todo justo en mirar este video. Porque resulta que hay que acordarse siempre que la perfección no existe, porque no puedo medir las cosas de manera perfecta. Entonces, la verdad es que si bien aquí los puntos al final efectivamente están más juntos, cuando el movimiento es acelerado,
las cosas están evidentemente más separadas o evidentemente más juntas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en los amarillos, al principio están hiper pegados y luego están cada vez más separados. Eso es un movimiento de aceleración constante. Pero cuando veo esto, uno podría pensar, ya, bueno, sí, quizás algunos están más juntos, otros no. Pero la verdad es que se lo podríamos atribuir más fácilmente al error en las mediciones a que esto de verdad sea un movimiento acelerado, porque los puntos en general se ven bastante juntos, ¿sí? No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Qué podríamos concluir de esto? ¿Cómo es el movimiento en el eje horizontal y cómo es el movimiento en el eje vertical? Profe, yo no entendí algo como, si lo vemos de arriba, ¿de dónde lo estamos viendo? Si lo vemos desde arriba, entonces lo que estamos viendo, mira, me voy a devolver al primer video. Cuando vemos esto desde arriba, entonces es como si la persona se parara acá arriba del árbol. Uno más tiene que estar justo arriba de la pelota, en verdad. Entonces, me estoy mirando desde acá y por lo tanto, lo que yo veo de la pelota avanzar es lo que está pasando en el eje X, o sea, en el eje horizontal, lo que está hacia adelante de la persona que está lanzando. ¿Se entiende o no? Ya, sí, sí. Mientras que cuando me paro al frente, es como si yo me parara aquí, y por lo tanto lo que yo veo es la pelota hacia arriba y hacia abajo, que eso equivale al eje vertical del movimiento. Es difícil de imaginar, por eso les decía que tienen que sacar aquí su máxima abstracción para que puedan ver las tres dimensiones de esto. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Entendí. Ya, entonces, me devuelvo. Les preguntaba si es que están de acuerdo conmigo en que el movimiento, cuando lo miro desde arriba, es prácticamente a velocidad constante, va en una línea recta, y cuando lo vemos en vertical es a aceleración constante. ¿Me creen o no me creen? Después de haber visto estos puntos. Sí, profe. Marco me cree, Benjamín me cree, Diego me cree, Itaf, Valentina. ¿Me Yo creen sí, o no? profe. ¿Me creen? Sí, o sea, tengo que decir que no se observa perfecto, pero aquí me agarro de lo que estuvimos hablando en la mañana nomás, que las cosas nunca en la práctica se ven tan perfectas como uno lo espera desde la teoría, porque no podemos hacer mediciones perfectas. Entonces, para estudiar el lanzamiento de proyectil, nosotros vamos a hacer dos suposiciones. Primero, vamos a suponer que la aceleración de gravedad es constante en el intervalo de movimiento y se dirige hacia abajo. Esto puede parecer súper obvio porque yo les dije que la aceleración de gravedad era constante, pero la parte que yo omití es que es constante en la superficie de la Tierra. Pero si yo me alejo demasiado de la superficie, entonces ya la aceleración de gravedad toma otro valor. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta suposición? Porque los lanzamientos de proyectiles que nosotros analicemos y que se rijan con estas ecuaciones tienen que ser lanzamientos de proyectiles cercanos a la superficie terrestre. No puedo pensar en lanzar un cohete hacia afuera, hacia el espacio exterior, porque entonces ahí tengo que hacer ajustes en las ecuaciones porque la aceleración de gravedad ya no sería constante. Entonces, la primera suposición que vamos a hacer es que todos los proyectiles que lancemos van a ser cerca de la superficie terrestre, ¿sí? Para que la aceleración de gravedad no varíe demasiado. Y la otra suposición que vamos a hacer es que vamos a omitir la resistencia del aire. La podemos omitir por dos razones. Una, pensando en que, ok, no sabemos hacer nada con la resistencia del aire, no sabemos cómo se comportan los fluidos, así que eso va a ser demasiado difícil. O la otra manera de verlo es que en verdad, dependiendo del objeto que sea, si es lo suficientemente aerodinámico, entonces la resistencia del aire no va a cambiar mucho su movimiento. ¿Sí? Entonces, pensándolo de esa manera, podemos pensar que el efecto que tiene la resistencia del aire es despreciable en comparación a un objeto que no sea aerodinámico. Por ejemplo, si yo lanzo una piedra o lanzo una pelota de tenis, el movimiento que yo voy a observar va a ser un movimiento parabólico. Pero si yo tiro una pluma, que no es porque sea más liviana solamente, sino que porque tiene una cierta forma que opone más resistencia al aire, entonces probablemente no voy a ver el movimiento parabólico perfecto. O más aún, si lo hago con un globo, por ejemplo, no siempre se ve el movimiento perfecto, porque el aire entonces sí influye demasiado en ese movimiento y me va a cambiar la trayectoria. Pero siempre que yo ocupe objetos lo suficientemente aerodinámicos, voy a poder considerar que la resistencia del aire, o bien los efectos que producen la resistencia del aire, no son
tan grandes en comparación a los efectos que produce la aceleración de gravedad. Además, podemos resumir todo lo que hemos conversado en que el lanzamiento de proyectil se caracteriza por tener aceleración cero en la componente X, o sea, un movimiento horizontal a velocidad constante, y que al mismo tiempo es un movimiento con aceleración constante e igual a la de gravedad en la componente Y, dirigida hacia abajo, porque de hecho, si miramos bien de nuevo el video donde veíamos las cosas de manera vertical, aquí podemos ver que los puntos rojos se van acercando hacia el final, o sea que esto está frenando. Y en los puntos amarillos esto está acelerando. Entonces, en el primer tramo la pelota iba hacia arriba, y por lo tanto una aceleración que frena ese movimiento tiene que ser hacia abajo, porque sabemos que cuando tienen direcciones contrarias, entonces se frena. Y en el otro caso, la pelota se viene moviendo hacia abajo, por lo tanto su velocidad ya es hacia abajo, y aumenta su rapidez a medida que avanza. Entonces la aceleración tiene que ser en la misma dirección, también hacia abajo. Y vemos entonces que tanto de subida como de bajada, el movimiento experimenta una aceleración hacia abajo. Entonces eso es lo que estamos resumiendo acá, que la aceleración en el eje vertical es de módulo igual a la aceleración de gravedad, o sea 9,8 metros por segundo cuadrado, y siempre dirigida hacia abajo, no importa si la pelota va subiendo o bajando. Y eso es lo que podemos escribir matemáticamente como que la aceleración del movimiento de un proyectil es 0 en x tongo y menos g en y tongo, pensando el eje Y con los positivos hacia arriba. Y por eso entonces es que nos queda negativo, porque estamos considerándolo hacia abajo. Ahora, si es que cambiara el sistema de referencia, entonces tendríamos que tener ojo con el signo acá, saber si es positivo o negativo. Pero lo que sabemos es que tiene una dirección hacia abajo, y el abajo no cambia de acuerdo al sistema de referencia que tengamos. A veces va a ser positivo, a veces va a ser negativo, como los ejemplos que hicimos con caída libre, pero lo que sabemos es que siempre va a apuntar hacia abajo. Entonces, dicho todo eso, tenía un ejemplo para que hiciéramos. Nos quedan 15 minutos, así que al menos algo lo alcanzamos a avanzar. Y el ejemplo número 17 dice así, se relaciona con la portada de la clase de hoy. Peter, nuestro personaje estrella de la unidad de cinemática, participa en salto de longitud. Peter es súper deportista, aprovechando que estudia ahí en Juan Gómez Milla, que tiene el campus deportivo al lado, entonces le gusta harto esto de hacer deporte, y una de las cosas en las que se entretiene es haciendo atletismo y con el salto de longitud. Entonces, hace un salto de longitud en el cual deja el suelo en un ángulo de 20,0 grados por sobre la horizontal y con una rapidez de 11,0 metros por segundo. Y nos preguntamos, ¿qué distancia salta en la dirección horizontal, que es lo que se conoce normalmente como el alcance, y cuál es la altura máxima que alcanza? O sea, cuánto es la máxima separación del suelo que logra tener. Entonces, para resolver esto, me cambio a la pizarra para que podamos hacer un lindo diagrama de lo que está pasando. Entonces, lo primero que tendremos que empezar siempre es con un diagrama. Entonces, voy a hacer aquí el suelo. Este va a ser el suelo. Peter, aprovechando que utilizamos el modelo de partícula puntual, lo vamos a representar aquí con un puntito. Ese punto de ahí es Peter, es un punto representativo de Peter y que lo puedo comprimir y pensar como si Peter fuera solo una partícula que se está moviendo. Entonces, Peter salta desde acá con una cierta velocidad inicial, que le vamos a llamar v sub 0 por ser la velocidad inicial, que tiene una rapidez, o sea, el módulo de esta velocidad es 11,0 metros por segundo, y además sabemos que aquí hay un cierto ángulo, que es 20,0, sí, estoy bien, 20,0 grados, que es el ángulo que se forma aquí con la horizontal. Y por lo tanto, lo que uno esperaría de esto es que si salió con esa velocidad inicial, entonces la trayectoria que experimente Peter durante su salto sea algo de este estilo, un movimiento parabólico. ¿Sí? Porque eso es lo que pasa cuando uno salta o cuando uno lanza un cierto objeto. Entonces, esto es lo que tenemos y lo único que conocemos son los valores de la velocidad inicial. Y lo que se nos pide calcular es la distancia que salta en la dirección horizontal, o sea, esta distancia, desde que salió del suelo hasta que vuelve a tocar el suelo
una vez más. Entonces le vamos a llamar D a esa distancia. Eso es lo que se nos pide en la parte A. Y en la parte B se nos pide ver cuál es la altura máxima, o sea, cuál es la máxima separación desde el suelo a la que llega Peter, o sea, en el punto más alto. Y entonces tenemos listo nuestro diagrama, todo lo que le podíamos poner, y el segundo paso que tenemos para resolver cualquier problema es establecer un sistema de referencia. Entonces, en este caso, y la verdad es que en la mayoría de los casos de lanzamiento de proyectiles, lo que nos conviene es poner el sistema de referencia justo en la posición inicial, porque así entonces es mucho más fácil ver cuál es el vector de posición y cuál es el vector de velocidad. Entonces, vamos a partir con este diagrama y un sistema de referencia con las X positivas hacia la derecha y las Y positivas hacia arriba. Y además lo otro que sabemos es que en todo este movimiento hay aceleración de gravedad hacia abajo, porque si no hubiera aceleración de gravedad, entonces no haría el movimiento parabólico, sino que Peter saldría volando nomás así como si estuviera no afirmado a la Tierra, volando en el espacio exterior. Entonces, tenemos esto, primeros dos pasos listos, tenemos el diagrama, tenemos el sistema de referencia. El tercer paso para resolver cualquier problema es escribir las ecuaciones de movimiento. Entonces veamos cómo podemos escribir las ecuaciones de posición y de velocidad para este movimiento en particular. Partamos por las de velocidad, ¿sí? Entonces, no, por las de posición. Entonces, para Peter, la posición varía como, bueno, su posición, no la posición. Su posición varía como. Entonces, el vector de posición, como siempre lo hemos escrito, tiene una componente en X que me dice qué es lo que está pasando en X para cualquier instante de tiempo, en X tongo, más lo que tengo en Y, o cómo varía la posición en Y tongo. Ahora, en este caso el movimiento es en dos dimensiones, por lo tanto no puedo llegar y decir, ya, la componente en Y es 0. No puedo hacer eso porque Peter se está moviendo hacia arriba y hacia abajo y también se está moviendo hacia adelante. Entonces tiene un movimiento en dos dimensiones. Veamos qué cosas sí sabemos, ¿sí? Sabemos que Peter se comporta como un proyectil una vez que deja el suelo, porque no tiene motor, no tiene propulsores o algo que lo haga ir más rápido mientras va volando. Entonces se comporta como un proyectil y por lo tanto solo tiene aceleración en Y. Esa es la única aceleración que experimenta. Y por lo tanto, la ecuación de posición la podríamos escribir como lo que está pasando en X, pero en X se mueve a velocidad constante. Entonces, la ecuación para la posición de un movimiento a velocidad constante es la posición inicial más la velocidad inicial, en X en este caso, por el tiempo. No tenemos el término de la aceleración. Más, y lo que está pasando en Y es un movimiento acelerado, y con aceleración G. Entonces sabemos que esto va a ser la posición inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración en este caso es menos G, porque es hacia abajo, y nuestro sistema de referencia dice que abajo es negativo, por el tiempo al cuadrado. Y eso en Y tongo. Lo siguiente que sabemos, por cómo pusimos nuestro sistema de referencia, es que la posición inicial, tanto en X como en Y, es 0, porque Peter está saltando desde el origen. Entonces eso nos simplifica un poco las cosas, porque esto se escribiría solo como V0X y V0Y por T menos un medio de G por T al cuadrado en Y tongo. Y esta sería entonces mi ecuación de posición para Peter. Problema. Nosotros en este caso no sabemos cuánto es la componente en X de la velocidad y cuánto es la componente en Y de la velocidad. No nos dijeron esa información, como sí nos pasaba en el ejemplo que hicimos antes.
que ahí nos decían, la componente en X vale tanto, la componente en Y vale tanto, y uno llegaba y reemplazaba. Pero ahora no sabemos cuánto vale. Lo que nos dieron en el enunciado es el módulo y el ángulo, o sea, nos dieron las coordenadas polares de la velocidad. Y aquí nosotros, este V0x y V0y, son las coordenadas cartesianas. Por lo tanto, lo que necesito es poder escribir esto en sus coordenadas cartesianas. Entonces, observemos lo siguiente. Observamos que si yo le hago un zoom a la velocidad inicial, entonces voy a poner aquí el sistema de referencia, el eje Y, el eje X, y mi vector velocidad inicial es algo así. No sé cuánto es el ángulo, así que tengo derecho a dibujarlo como yo quiera. Este es el vector velocidad inicial y tiene un cierto ángulo ahí, donde yo sé que esta componente de acá es V0x y la componente del otro lado es V0y. Entonces, si yo miro este triángulo que se forma acá, ese triángulo que tengo ahí, yo puedo plantear funciones trigonométricas. No sé si se acuerdan de esto. Entonces, si yo planteo el seno del ángulo, ¿cómo se escribe el seno del ángulo en este caso? Acordándonos, eso sí, que la hipotenusa de esto mide el módulo del vector, o sea, v sub 0 sin la flechita arriba. ¿Alguien se acuerda de cómo se hacía esto? Seno de un ángulo. ¿A quién relaciona? ¿Al cateto opuesto o al adyacente? Ay, no te escuché, Marco. Ahora sí, el cateto opuesto partió la hipotenusa. Perfecto. El seno es con el opuesto. Entonces, el opuesto me refiero a que si este es el ángulo, entonces tiene que hacer el cateto hacia el cual se está abriendo el ángulo. Entonces, este es el ángulo, ahí está el ángulo, y ese cateto que queda aquí es el que nos importa. Y este cateto mide exactamente V0y. Entonces, esto debería escribirse como V0y dividido en la hipotenusa, que es V0. Y por lo tanto, desde aquí puedo despejar que V0y es V0 por el seno del ángulo. Al mismo tiempo puedo hacer esto mismo con el coseno, y el coseno me relaciona a el cateto adyacente, o sea, en este caso, a este cateto de acá, que es el V0x, dividido en la hipotenusa, dividido en V0. Y por lo tanto, de aquí puedo despejar cuánto vale la componente en x, que sería V0 por el coseno del ángulo. Esto ya lo habíamos hecho cuando estudiamos los desplazamientos, pero no, quería refrescarles la memoria, porque ahora lo vamos a tener que ocupar un montón cuando no nos digan cuál es la dirección, o sea, cuando no nos digan las componentes de la velocidad inicial. Entonces, ahora que sabemos, podemos reemplazar esta información. Reemplazamos en la ecuación que teníamos antes, y nos va a quedar entonces que la ecuación de posición va a ser V0x, o sea, V0 por el coseno del ángulo, por el tiempo. Todo esto en X tongo, más lo que hay en Y tongo, que es la velocidad inicial en Y, o sea, V0 por el seno del ángulo, por el tiempo, menos 1/2 de G por T al cuadrado, todo esto en Y tongo. Entonces, esta ecuación a la que llegamos acá es la ecuación de posición para Peter. Es una ecuación vectorial porque me dice inmediatamente en una sola línea qué es lo que está pasando en X y qué es lo que está pasando en Y. Y escrita de esta manera, a diferencia de la que habíamos escrito antes, aquí yo conozco todos los valores, porque resulta que el enunciado me decía cuánto era el módulo de la velocidad, me decía, Peter participa dejando el suelo con una rapidez de 11,0 metros por segundo. La rapidez es el módulo de la velocidad, o sea, el V0 ya sé cuánto vale. Lo tengo aquí 2 veces. Ya sé cuánto vale ese valor. Además, me dieron el ángulo. Me decían que era 20 grados por sobre el horizontal. Entonces, puedo calcular el coseno y el seno, porque basta que lo ponga en la calculadora, coseno de 20 o seno de 20, y voy a saber cuánto es eso. Y además, sé cuánto vale G, porque G es conocido, es un valor que sabemos desde siempre que es 9,8. Entonces con eso en verdad yo conozco todos los valores, y ahora ustedes me dicen cualquier tiempo, yo lo reemplazo aquí en todas estas partes y les puedo decir exactamente el vector de posición que llevaba Peter en ese momento.
para que Diego nos quede contento y sepa de qué es lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo reemplazo un instante de tiempo, por ejemplo, cuando Peter estaba en este punto, entonces el vector que va a quedar cuando reemplacemos este tiempo t igual a, no sé, 2 segundos, va a ser este vector de posición que tengo acá. Pero si reemplazo otro instante de tiempo, por ejemplo, cuando iba en este punto de acá, entonces el vector de posición que me va a dar va a ser ese vector. Pero en cualquier instante de tiempo yo voy a poder encontrar entonces cuál es el vector de posición que tiene, si es que reemplazo el tiempo en la ecuación a la que llegamos más abajo. Esa es la gracia de poder haber escrito esta ecuación vectorial, porque entonces ahora yo sé dónde está en X y en Y Peter en cualquier instante de tiempo. Esta era la ecuación de posición, nos falta ver la de velocidad para poder empezar a ver cómo calculamos la distancia que salta en la dirección horizontal y la altura máxima. Pero por ahora lo dejamos hasta acá. Entonces, solo para cerrar la clase, hoy día vimos un ejemplo de movimiento en 2 dimensiones, que no era un proyectil. Acordémonos que movimiento en 2 dimensiones no significa que sea un proyectil que solo esté sujeto a la aceleración de gravedad, podemos tener otros tipos de movimientos. Y luego nos centramos en un tipo especial, que es el movimiento de proyectiles, que se caracteriza por solo tener aceleración en el eje vertical igual a la aceleración de gravedad. Y empezamos a ver un ejemplo de lanzamiento de proyectil en este salto de Peter. La próxima clase vamos a terminar este ejemplo y vamos a ver unos ejemplos resúmenes de todo esto porque es justo la clase antes del control. Acuérdense que el próximo miércoles tienen control de física y el próximo es la prueba para que estén ahí actualizados con las fechas. Eso, chicos, muchas gracias a los 9 estudiantes de la clase de hoy y nos vemos el lunes.